Como cristianos no nos podemos quedar igual que como comenzamos. Incluso hay problemas cuando vemos que hay estancamiento, hablando del crecimiento espiritual. Puede llegar que alguien diga: siento que no avanzo, que necesito más, necesito hacer algo, cambiar algo, porque me siento que, pues mire, muchos me han dicho a mí, muchos han comentado, o yo he escuchado también, que han dicho: bueno, yo ya me convertí al Señor, yo ya creí en el Señor Jesucristo, yo creo que ya soy salvo, pero hay muchas áreas en las cuales no puedo cambiar, hay muchas cosas de las cuales no puedo dejar. No sé si a usted le ha pasado esto. ¿Y por qué será? Si realmente se trata de una nueva vida en Cristo Jesús. Si es un nuevo nacimiento, si la palabra nos dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero ¿por qué resulta que hay muchas cosas que dice uno no puede dejar? Muchos han dicho esto. Hay muchas cosas las que no puedo cambiar, que sigo siendo como lo era antes de venir a la palabra de Dios. El tema de hoy se titula La verdadera conversión. Yo quiero empezar hoy con el Salmo 127, versículo 1 y versículo 2. ¿Por qué será que muchos se preguntan: no puedo cambiar? La vida cristiana se trata realmente de renuncias, renunciar a nuestra vida anterior. Primero que nada, aquí en el Salmo 127, versículo 1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y esto realmente significa, si Dios no está construyendo, edificando, levantando nuestra vida, nuestra familia, es que esto puede significar tanto, nuestra vida espiritual misma. Si Dios realmente tiene todo el anhelo realmente, y lo vemos en su palabra, que Dios quisiera que nosotros, pues Él ha dicho: yo quiero que tú seas mi hijo, yo quiero bendecirte. Tal vez Él desea, Él busca. ¿Cuántas veces se ve en la palabra de Dios que Dios andaba buscando a alguien que se pusiera en la brecha por la tierra? Alguien despierto, alguien sabio, alguien crecido, fortalecido espiritualmente. Pues es que Dios quiere que así estemos todos. Pero ¿quiénes estorban este crecimiento? Muchas veces nosotros somos los que más impedimos que Dios haga la obra con nosotros, porque Dios comenzó la buena obra en nosotros. Dios nos ha hecho partícipes de la naturaleza divina. Imagínense esto tan hermoso, tan grandísimo. Pero cuando detenemos, cuando no permitimos que Dios edifique nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia, etcétera, dice acá: en vano trabajan las que la edifican. Si Dios no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y dice el versículo 2: por demás es que os levantéis de madrugada y vayas tarde a reposar, y comas pan de dolores,
pues que a su amado dará Dios el sueño. Esto significa, por demás, nosotros nos esforcemos muchísimo, andemos buscando otras cosas. Aquí habla del trabajo, de irse, levantarse muy tempranito, irse tarde a descansar, comer pan de dolores, es decir, no agarrarle el sabor, ni siquiera tener espacio, tener tiempo para disfrutar la vida. Y al final dice, a su amado dará Dios el sueño. Todo esto nos lleva hacia algo muy importante, que tarde o temprano será destruida una vida, una persona, una familia que no esté edificada en la palabra de Dios. Una casa, como dice acá, o una ciudad, o habla de una familia, de una vida sin Dios, pues está destinada a la destrucción. No hay otra. Y es que realmente la conversión, ¿qué debe ser una persona convertida verdaderamente? Nosotros tenemos metas que la palabra de Dios nos enseña. Mire, por ejemplo, Romanos 8:29. Romanos 8:29 dice de esta manera: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En pocas palabras nos está diciendo a nosotros que nos dio salvación. Dios nos predestinó para ser hechos a la imagen de su Hijo. ¿A qué se refiere con esto? A que vivamos, imitemos a Cristo, nos parezcamos a Él. Olvídese usted de lo físico, aunque aquí diga la imagen de su Hijo, olvide lo físico. Está hablando parecidos, vivir como Él vivía. Pues realmente no es fácil, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. Que el que dice que cree en Él debe andar como Él anduvo. También mire este versículo, Colosenses 1:10 y 11. Vamos a ver estos versículos son importantísimos, impresionantes. Es más, quiero leérselos en la Nueva Traducción Viviente para que usted pues lo medite de una manera más clara, más a nuestro nuevo lenguaje, ¿no? Mejor dicho, a nuestro lenguaje actual. Fíjese cómo dice Colosenses 1:10: para que vivan de manera digna del Señor. ¿Para qué el Señor hizo toda esa obra de haber muerto en la cruz? ¿Usted cree que para que nosotros vivamos y sigamos ahí agarrándonos del chongo y peleándonos por acá, discutiendo por allá, no perdonando a este, no perdonando al otro? No. Realmente la nueva vida en Cristo es esta: para que vivan de una manera digna del Señor, agradándole en todo. Y dice aquí, fíjese. Sí. Fíjense qué bonita, ¿eh? Esa versión me gusta. Entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más.
Fíjense qué hermoso, ¿eh? Bueno, no sé ni para dónde hacerme porque muchos están leyendo de un lado y de otro. Pero es que es esto, ¿eh? Es una manera, pues sí, realmente como debe ser alguien convertido, alguien que ha nacido de nuevo. No puede ser que alguien diga, yo sí ya nací de nuevo, porque ¿qué decía el Señor Jesús? El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar. Entonces imagínese andar aquí en la tierra creyendo que sí y resulte que no. Esto es muy importante, ¿eh? Esto se trata de vivir esa vida que honrará y agradará al Señor. Quiero leérselas también en la Nueva Versión Internacional. Fíjese cómo dice: para que vivan de una manera digna del Señor, agradándole en todo. No solo los domingos, no solo un rato, no solo cuando estamos orando, cuando hacemos ayuno, no, agradándole en todo. Y en cada lugar donde estemos, en el trabajo, en la escuela, los jóvenes, aquí cuando va uno manejando y se le atraviesa esa moto ahí que va ahí, ¿qué tal? ¿Usted le va agradando al Señor? Es agradándole en todo. Y dice también, esto implica dar fruto en toda buena obra. Estar dando frutos en lo que hacemos. Y crecer, fíjese, ahí está el punto. Crecer en el conocimiento de Dios. Y luego dice el versículo 11, y ser fortalecidos en todo, porque eso quiere Dios, fortalecernos. Que nuestra fe esté fortalecida. Dios quiere darnos tanto. Ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder, así perseverarán con paciencia en toda situación y con mucha alegría, con mucho gozo. Así estaremos siempre gozosos. Porque, mire, si nosotros, quiero que busquemos en Gálatas 5, 19 al 23. De la Nueva Traducción Viviente, que lo leamos, porque ¿cuántas veces hemos leído estos versículos? Muchas veces, ¿verdad? Gálatas 5:19 dice así, fíjese: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque sí, todos tenemos esa naturaleza también ahí. Nosotros sabemos que así se le llama a la carne, vivir en la carne, ¿verdad? Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, ¿verdad? Pasiones sensuales. Luego dice en el siguiente versículo, idolatría, hechicería, hostilidad. Es decir, ¿sabes qué? Nadie me hable porque no estoy de humor. Peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta. Discordias, divisiones. El siguiente versículo también: envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme
repetirles lo que antes les dije. Dice, cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Pocas palabras, cualquiera que tenga algo de esto no es verdaderamente convertido, no ha nacido de nuevo. Pero si seguimos leyendo, versículo 22, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, es decir, gozo, ¿verdad? Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Es decir, no hay nada que... Fíjate lo que nos está diciendo acá. Nada nos puede condenar ya. Nada nos puede quitar nuestro lugar allá arriba. Cuando nosotros estamos produciendo estos frutos, estamos llevando una vida así, de que hay amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Qué hermoso, ¿verdad? Qué precioso es esto. Miren, siguiendo con esto, quiero que busquemos Romanos 8:13. Romanos 8:13, que vamos a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Recuerde que ese capítulo de Romanos 8 nos habla los que viven según la carne, los que viven según el Espíritu. Los que viven según la carne morirán, los que viven según el Espíritu tendrán vida y paz, etcétera, ¿verdad? Dice este versículo 13, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán, simple y sencillamente. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. ¿Cuál es la solución para dejar de vivir en la carne o en la naturaleza pecaminosa? Meterse en el Espíritu, meterse a obedecer bien la palabra de Dios, a cultivar una vida de oración. Y ahí se empieza uno a matar esa naturaleza pecaminosa, esa carne. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque ahí nos dice el versículo 7, miren, así como estamos en esta Nueva Versión Internacional, dice la muerte gobernada por la carne. Fíjese qué tremendo, Es que el vivir según la carne es una mente gobernada por la carne, por la maldad. La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Y el versículo 8, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Digo, pues es imposible agradar a Dios. Y ahí nos explicamos el por qué no hay crecimiento muchas veces. El por qué sigue uno viviendo así como antes. No hay cambio, no hay conversión verdadera. Busquemos 2 de Timoteo 3:14 al 17. Segunda de Timoteo 3:14 al 17. Y nos dice de esta manera, pero persiste tú. Aquí está un punto fundamental que nosotros debemos llevar a cabo. Persiste tú en lo que has aprendido.
La palabra, lo que hayas aprendido. Y fíjense que yo muchas veces les he dicho, lo poquito que sepas de la Biblia, de la palabra de Dios, aplícalo y verás la diferencia. Porque muchos dicen, bueno, yo nada más he leído un poquito ahí el Evangelio de Juan, ¿no? Bueno, lo poquito que hayas aprendido, llévalo a cabo en tu vida y será una diferencia grandísima. Y por lo mismo, cuando no se aplica lo que hemos aprendido, no hay cambios. Hay vidas frustradas. Y es tan fuerte porque nosotros, bueno, vemos en Apocalipsis ahí que Dios a las iglesias cómo les habla. Tú haces esto y eres aguerrido y no te cansas y has luchado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En pocas palabras, has dejado la obediencia, hermanito. Has dejado realmente de buscarme a mí. Y así es, así pasa, ¿no? No queremos ser parte de eso, ¿verdad? Entonces, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién no has aprendido. Dice el versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Vemos que importante dice acá, las sagradas escrituras te pueden hacer sabio. Es decir, vas a tener entendimiento de tu salvación. Vas a tener el entendimiento para saber, ¿sabes qué? Esto voy a ir dejando, esto voy a ir haciendo. El problema de la falta de esa sabiduría, porque lo peor que puede haber es estar engañado, ¿verdad? Como decía aquel proverbio, hay camino que al hombre le parece bueno, pero su fin es camino de muerte. ¿Y esto se puede aplicar incluso hasta a los cristianos? Oh, claro que sí. Hay cristianos que pueden decir, uy, yo estoy ya, tengo mi lugar allá arriba, tengo mi trono allá, y a la mera hora, imagínense. Entonces, lo importante es persistir en lo que hemos aprendido. Las escrituras nos hacen sabios para decir, no me conviene seguir viviendo así como estoy. Nos hacen despertarnos. Porque en muchos casos se ha visto que personas que domingo, vámonos a la iglesia y todo, pero entre semana, esos arrebatos, ¿no? De esos pleitos, contiendas, esas divisiones, esas pasiones sensuales, como decía ahí. Uy, no es fácil, claro que no es fácil, pero realmente queremos ser verdaderamente convertidos, ¿verdad? Entonces, estamos aquí en este versículo 15, ¿no? Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Muchos desde la juventud, ¿verdad?, han sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y luego dice el versículo 16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Toda la escritura, ahí la tenemos toda, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir. Decíamos que es quitar argumentos, todo argumento que tengamos nosotros, incluso esos argumentos que decimos, no puedo cambiar, no puedo hacer esto, no puedo orar diario.
¿verdad? No puedo, no le entiendo. Todo argumento Dios quiere redarguirnos, sembrarnos argumentos verdaderos. Luego dice para corregir, porque es necesaria corregir nuestra vida para ser verdaderamente convertido. Recuerda, estamos hablando de la verdadera conversión. Para instruir en justicia, porque ¿qué debemos practicar nosotros? La justicia. Debemos vivir como justos y santos. No somos justos por nuestros propios méritos, porque el Señor Jesucristo nos presenta justos. Él es el justo y el que justifica al que tiene fe en Jesús. Y dice el versículo 17, la Escritura nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Porque eso quiere Dios de nosotros. Enteramente preparado para toda buena obra. Para que lo que hagamos tenga buenos frutos. Todo lo que hagamos vaya cosechando buenos frutos. A eso se refiere. A una vida que está dando frutos de bendición. Entonces, un hombre, una mujer así, corregidos, redarguidos, instruidos, enseñados por la palabra de Dios, podremos ya acercarnos a esa perfección que quiere Dios. Porque recuerde, Dios, bueno, el Señor es así. Él dice que saca del muladar, dice, al desvalido, al menesteroso, y lo hace sentar con los príncipes de su pueblo. Él da gracia a los humildes. Fíjate, todos estos versículos nos dan claves para saber cómo hacer las cosas, cómo vivir nosotros, ¿verdad? Es muy importante. Bueno, seguimos, porque necesitamos aprender realmente a ser verdaderamente convertidos, Filipenses 2, 14 al 16. Busquemos. Filipenses 2, 14 al 16. Es impresionante cómo nos enseña la palabra de Dios, cómo debemos ser nosotros, los que sí realmente seamos convertidos, que verdaderamente seamos cristianos y que hagamos bien las cosas, hayamos nacido de nuevo. Dice así, fíjese, Filipenses 2:14: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Ahí hay un punto importante, porque realmente muchas veces puede pasar que nosotros empecemos a hacer bien las cosas y empiece a haber crítica y murmuración. Como aquel hermano del hijo pródigo. El hijo pródigo ese sí se fue, pero hasta ¿dónde llegó? Hasta abajo, tocó fondo. Llegó a estar sumido en el lodo ahí. Pero cuando regresa y el padre le pone un anillo en su dedo, es decir, le da autoridad de hijo, un nuevo vestido, es decir, santidad, sandalias, nuevos caminos para vivir, para andar. ¿Qué dice el hermano? No quería ni entrar, ¿verdad?, a la casa. Y le dice a su padre: mira cómo mi hermano, ese tu hijo, dice,
que se gastó todo tu dinero viviendo perdidamente, viene y tú haces fiesta en la casa. Entonces, pero hagan todo sin murmuraciones ni contiendas. ¿Qué es contiendas? Busca pleitos, ¿no? Luego dice el versículo 15, para que sean irreprensibles y sencillos. ¿Cómo debemos de ser nosotros? Irreprensibles. Que no haya nada que Dios reprenda, nada que quiera corregir de nosotros, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Es por eso que somos luz del mundo. Así debemos de resplandecer. Esto habla del testimonio que debemos de dar. Porque es tan importante ese testimonio. Es tan importante que nos vean, como decía el Señor Jesús, para que los vean ustedes y glorifiquen a vuestro Padre. Y no en vez de eso digan, mira, ese dice que es cristiano y uff. Entonces es tan importante que nosotros resplandezcamos en medio de esta generación maligna y perversa. Imagínense, si aquella generación era así, ahora la de hoy. Pero dice el versículo siguiente, asidos. ¿Qué significa asidos? Bien agarrados, ¿verdad? Agarrados de la palabra de vida. ¿Dónde voy a agarrarme yo para cambiar? ¿A dónde voy a acudir para que la palabra de vida? Y decía el apóstol acá, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni he trabajado, ni en vano he trabajado, ¿no? Porque ¿cuánto le pasó al apóstol para que toda la iglesia de Filipos, ustedes saben cómo ahí en Filipos, ¿qué le pasó? Cómo los metieron al calabozo, cómo los latiguearon a Pablo y a Silas, y ahí empezó esa iglesia de Filipos, los filipenses. Y dice aquí el apóstol, ¿a poco todo eso que me pasó va a ser en vano? ¿Cómo voy a saber que no es en vano cuando ustedes estén irreprensibles? Cuando ustedes estén resplandeciendo en medio de una generación como vivimos en la actualidad hoy. Pero bueno, continuamos. 1 Pedro 2:1 y 2. 1 Pedro capítulo 2 versículos 1 y 2. Esto es el punto importante también dentro de todo lo que hemos leído. Todo es muy importante, muy necesario para nuestra vida, la palabra de Dios. Decíamos al principio que muchos me han dicho a mí, pastor, estoy luchando, batallando con varias áreas. Ok, pues esto es necesario hacer para que la palabra de Dios haga todo eso que hemos visto, que la palabra de Dios pueda realmente enseñar, corregir, instruir, redarguir. Primero que se necesita hacer esto, ¿verdad? Dice este versículo, desechando, pues, fíjate cómo tiene 2 comas ahí, desechando, luego pues, luego toda malicia,
Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y todas las detracciones, ¿no? Todo tipo de murmuración, todo tipo de condenación. Desechando ¿de dónde? Sacándolas de nuestra vida, de nuestro corazón. Todas estas cosas están ahí en el corazón, ¿eh? Y Dios nos conoce, por eso nos dice desechen primero toda malicia, engaño, hipocresía. Y luego el versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desear con hambre, con anhelo, con desesperación, la palabra de Dios a eso se refiere. Bueno, continuemos. Vamos a buscar el Salmo 119 y leeremos los versículos 29 al 32. Salmos 119, versículos 29 al 32. Porque esto realmente, aquí el salmista se daba cuenta de eso también, de que había muchas cosas que dejar, ¿verdad? Dice así el versículo 29, aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Apartar ese camino de mentira es ya no vivir así en la mentira, en decir soy cristiano, soy hijo de Dios, aleluya, todo eso. Claro, bueno, es necesario decir eso, ¿eh? Y sí lo somos realmente, pero que sea todo mentira realmente. Cristianos de mentira, imagínense qué fuerte se oye eso y qué triste y terrible se escucha. Aparta de mí el camino de mentira, de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley, es decir, déjame concentrarme en tu palabra y que realmente me cambie esta. Versículo 30. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Versículo 31. Me he apegado. ¿Se acuerdan que ahorita leíamos asidos de la palabra de vida? Pues así también este salmista decía, sabemos que el rey David escribió este Salmo 119. Me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences, decía. Tus testimonios, está hablando de la palabra también ahí. Y luego el versículo 32, por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Esto es, yo quiero andar realmente obedeciendo al pie de la letra. Y tú me vas a transformar mi corazón. A eso sí, de eso está hablando. Es decir, cuando tenga yo ya ese corazón dispuesto, hasta que yo ame tu palabra, hasta que yo de verdad, mi delicia está en la palabra. Y lo cual pues vemos nosotros es muy importante esto de apegarse a la palabra de Dios. No dejarla, no olvidarla, no desecharla, tomarla de verdad y aplicarla, llevarla a cabo en nuestra vida. Esto nos va a ir mostrando una nueva humanidad, es decir, una nueva persona en nosotros, cambios verdaderos.
porque puede llegar a ser frustrante y desesperante para muchos que pues creyeron, recibieron discipulado, instrucción en la palabra y todo, pero que llegó el momento en que se estancaron. Y bueno, pues no queremos que siga pasando esto, ¿no? Y todos nos puede pasar esto, a todos. ¿Por qué debemos de tener cuidado? Miren, yo quisiera leerles algo muy importante. Quiero que busquemos Lucas capítulo 13, a partir del versículo 22. Y quiero que usted lo busque en su Biblia, si es que tiene, ¿eh? Nuestro Señor Jesús, sabemos que Él iba y venía varias veces. Se iba hasta Capernaum, a Galilea, y luego regresaba hasta Jerusalén. Y ese era un tramo de más o menos unos 150 kilómetros. Hacían camino de hasta 5 o 6 días a veces en ir ese trayecto nada más. Era muy largo. Y bueno, si ya todos están acá, el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículo 22, dice así: Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Uy, qué interesante pregunta, ¿verdad? Y él le dijo, versículo 24: Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Uf, qué fuerte. Luego el versículo 25 dice, fíjese, no está diciendo muchos querrán, procurarán entrar, pero no entrarán. ¿Y a qué puerta se está refiriendo? A la salvación, a llegar al cielo. Muchos procurarán y no entrarán. Sigue el versículo 25, dice: después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, escúchelo, ¿a quién se refiere? Cuando Dios cierre prácticamente el cielo un día va a ser cerrado, El cielo, ¿cuándo fue abierto? Sería bueno que lo meditáramos. ¿Cuándo fue abiertas las puertas del cielo? Desde Juan el Bautista, ¿verdad? Cuando se empezó a predicar: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto significa, ahora sí están abiertas de par en par las puertas. Cualquiera que venga, se arrepienta, se convierta, como decían los apóstoles: arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, de gozo para el alma, tiempos de salvación. Arrepentirse y convertirse. Ok, pero llegará ese momento cuando se cierre la puerta. Aquí lo está diciendo el Señor Jesús, Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Fíjese el versículo 26,
entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido. ¿Cuántos anduvieron con el Señor Jesús ahí? ¿Cuántos? Los fariseos, todos los publicanos, ¿cuántos comían con el Señor Jesús? Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Versículo siguiente: pero les dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Y el versículo 28 dice: allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando vean a Abraham, Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes estén excluidos. ¿Les sirvió haber andado con el Señor Jesús? No. Haber comido con Él, haberlo escuchado. ¿Cuántos? Dice que multitudes le seguían para escuchar sus palabras. Hoy, domingo, en toda la parte de este lado del mundo de Occidente, ¿cuántas iglesias se escuchan la palabra? Pero dice: cuando vean a Abraham, Isaac, Jacob, a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes estén excluidos. Y luego dice el versículo 29, una buena noticia para nosotros: porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Está hablando de muchos de nosotros. Dios quiera que todos, ¿verdad?, estén ahí los de Senda de Paz en su mesita ahí. Y dice: vendrán muchos del oriente, del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y dice el versículo 30: y aquí hay postreros que serán primeros. Hay últimos, aquellos últimos que se van a salvar, van a estar en los mejores lugares que los primeros. Y primeros que serán postreros. Amén. Entonces, ¿por qué no tener el cuidado nosotros, aprovechando bien este tiempo que tenemos? No sabemos cuánto tiempo nos queda. Nadie, ninguno de nosotros los que estamos aquí sabe cuánto tiempo tiene. Pero no, eso sí, no podemos seguir siendo siempre los mismos. Mire cómo dice Efesios 5:1 y versículo 2. Decíamos lo que decíamos al principio, ¿no? Efesios 5:1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como Cristo, ¿no?, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Una pregunta: ¿nuestra vida es un olor fragante para Dios? Nuestra vida es un sacrificio a Dios. Hoy sí venimos y presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, ¿verdad? Pues tenemos que estar así siempre. Lo necesitamos. Bueno, quiero ir terminando. 2 Corintios 3:18. 2 Corintios 3:18.
Este versículo, pues, que quiero que lo leamos también en la Nueva Traducción Viviente para comprenderlo bien. ¿Verdad? Porque muchos dicen, como que en un espejo veo la gloria de Dios. Pues, ¿cuál espejo será, no? Pero aquí lo dice un poquito más claro. Dice de esta manera: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, a todos nosotros se nos fue quitado el velo. ¿Por qué dice el velo? Porque antes decía de que muchos judíos en este tiempo, dice, cuando leen el Antiguo Testamento hay un velo sobre sus ojos. Pero dice, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, ¿verdad? Ok, todo eso dice un poquito antes para que usted comprenda por qué dice velo. Pero dice, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Ver y reflejar. Usted puede verse a sí mismo y verse como un espejo de Cristo. Eso nos quiere decir que siempre veamos a Cristo como alguien que debemos imitarlo. Y luego dice también, el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Qué hermoso, ¿verdad? Como que clarito lo dice. Nos despeja muchas dudas. Pero de esto se trata el punto. La verdadera conversión, el haber verdaderamente nacido de nuevo, es esto: ser más y más parecidos a Él a medida que somos transformados. La conversión es eso, ser transformado, cambiado. Convertirse es un cambio rotundo y total. Amén. Ok. Bueno, quiero terminar en otro versículo también. Juan 15:8. Juan 15:8 dice así: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y sean así mis discípulos. Es que lo importante de ser un discípulo, ¿qué es un discípulo? Nosotros somos discípulos de Cristo porque estamos aprendiendo de su palabra. Y ser discípulo es llegar a ser igual que el maestro, y de eso se trata. Y para finalizar, busquemos Ezequiel 18:32. Ahora sí nos vamos. Ezequiel 18:32. Así dice el Señor, Aquí el Señor nos está hablando lo mismo que ya leímos: despójense, dejen de hacer lo malo, háganse un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Dice este versículo 32: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Cuando hay nueva conversión, ahora sí hay vida, y vida de verdad. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar para finalizar. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias te damos por la claridad con lo que nos da tu palabra para comprender la importancia de convertirnos verdaderamente. Que nosotros busquemos
Empecemos desde hoy. Ya olvidemos, como dice tu palabra, dejando el pasado atrás y siguiendo, extendiéndonos hacia lo que está delante. Todo lo que pasó ya se acabó. Hoy tenemos la oportunidad de ser transformados por tu palabra, llegar a ser convertidos como nos pide tu palabra que seamos, porque tú por eso moriste por nosotros. Nos has dado salvación y tiene que haber crecimiento, cambios, conversión verdadera. Gracias, Padre. Ayuda a tu iglesia y bendícela. Como nos dice tu palabra, si ya no hay fuerzas tal vez para seguir adelante, que los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas. Eso sí te pedimos, que nos ayudes, Señor Dios Todopoderoso, a ser transformados como tú quieres, a ser los que tú quieres que seamos nosotros, Señor. Y a no seguir igual. Cámbianos, transfórmanos, renuévanos. Haz tu obra preciosa en nosotros, Señor. Y como dice tu palabra, la obra que el Señor comenzó a hacer en ustedes la perfeccionará hasta el día de Cristo. Cuando venga Cristo ya haya perfección, Señor. Que estemos irreprensibles y sobre todo como tú quieres a tu iglesia, una iglesia gloriosa, santa y sin mancha. Gracias, Señor. Bendice y fortalece a tu iglesia por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, amén.